Queremos hablar de cómo avanza la oncología y de cómo nuevas herramientas pues están cambiando la forma de diagnosticar y de tratar el cáncer. Entre el 22 y el 24 de enero, aquí en Santiago de Compostela, se acogerá la 11ª edición del simposio Biopsia Líquida, un encuentro internacional que reúne a más de 300 expertos bajo el lema El camino a la oncología de precisión. Un foro en el que se debatirá sobre test no invasivos, biomarcadores circulantes, enfermedad mínima residual e inteligencia artificial, eso sí, con un enfoque multidisciplinar e internacional. Para entender qué implica todo esto y qué puede significar para los pacientes, nos acompaña el doctor Rafael López, que es su coordinador científico, que es también jefe de servicio de oncología médica del Complejo Hospitalario Universitario de aquí, de Santiago de Compostela, también profesor de la Facultad de Medicina y también presidente de la Asociación Española para la Investigación del Cáncer, ASEICA. Doctor López, buenos días y bienvenido a Radio Líder Santiago, que creo que es la primera vez que nos visita. Muy buenos días y muchas gracias. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy bien. Preparando todo ya para el simposio, ¿no? Sí, Últimos flecos. Tomando los últimos detalles, siempre hay algún pequeño fallo, alguien que le surge un inconveniente y hay que suplirlo y hay que ajustar todas estas pequeñas incidencias. Bueno, vamos a hablar de todo lo que compone este evento, pero para situarnos, cuando hablamos de biopsia líquida, ¿qué es exactamente? Pues desde hace unos años sabemos que podemos sacar información del tumor a través de la sangre y de otros fluidos corporales, ¿no? En lo que consiste es en análisis muy sofisticado, y son varios tipos diferentes de análisis dependiendo del objetivo que tengamos, que nos informa de si hay o no hay tumor o cómo se está comportando ese tumor para poder aplicar un tratamiento y un pronóstico en el mismo. Uh-huh. O sea que a diferencia de la biopsia tradicional, digamos que con la biopsia tradicional lo que hacen es coger una muestra y analizarla, y con esta biopsia líquida lo que hacen es como analizar el comportamiento en la sangre. ¿Lo he entendido bien? Los tumores producen las metástasis a través de la sangre, y todos los productos de degradación, cuando se mueren las células, van a la sangre. Entonces nos aprovechamos de eso, de escarbar en la basura, entre comillas, para poder analizar el tumor. Es complementario y es diferente de la biopsia tradicional. La biopsia tradicional se hace con motivos de diagnóstico fundamentalmente y para los tratamientos locales. La biopsia líquida se empezó a hacer para ver cómo se comportaban los tumores, porque hoy día sabemos que los tumores son todos diferentes. Uh-huh. Y probablemente muchas células o casi todas las células sean diferentes entre sí. Eso provoca que haya unas en un momento determinado que dominen, y después, si las controlamos, aparecen otras diferentes que pasarían a dominar. Es decir, el tumor es dinámico también y necesitamos algo que nos informe de todos esos movimientos del tumor, que nos espiara al tumor, y la única forma de hacerlo es con una prueba que podamos hacerlo continuamente, como es la sangre. Podemos hacer análisis de sangre continuamente, cada mes, cada 2 meses, con el tiempo que sea necesario, y que nos informe con mucha sensibilidad de cómo se está comportando el tumor. Uh-huh. ¿Y cómo puede ayudar la biopsia líquida pues a cambiar la forma de tratar un paciente y su pronóstico, por ejemplo? Pues de varias formas, porque se puede utilizar, y en el simposio es una de las cosas que tratamos, desde la enfermedad avanzada, cuando ya hay metástasis, para decirnos cuál es el mejor tratamiento en ese momento, tal y como está la situación del tumor, porque además otra de las características de la biopsia líquida en sangre es que recoge toda la extensión del tumor, no un trocito pequeño, sino toda la extensión. Pues en enfermedad avanzada nos puede decir qué tratamiento es el apropiado en ese momento. Uh-huh. En enfermedad localizada, lo que llamamos enfermedad mínima residual, generalmente tras cirugía, sí
persiste tumor que no somos capaces de ver con las herramientas habituales, con el PET, con las resonancias, y tenemos que ponerle o no tratamiento. Y ya el sueño ideal, el objetivo final que vamos a tardar es en el cribado, ayudarnos a diagnosticar los tumores en etapas muy iniciales, como se hace el cribado de mama, pero en situaciones todavía más iniciales y con más tumores. ¿Y para qué tipo de tumores está indicada la biopsia líquida? ¿Se puede aplicar a cualquiera? Los tumores son complejos y un cáncer tiene diferentes etapas a lo largo de su evolución, ¿no? La biopsia líquida se va aplicando en diferentes situaciones dentro de la historia natural, dentro de la línea de evolución de un cáncer o de una enfermedad. En este momento se está utilizando mucho en cáncer de pulmón avanzado, se está utilizando también, está empezando a utilizar en cáncer de mama en las primeras líneas del tratamiento hormonal, se está utilizando en cáncer de colon avanzado también, en otros muchos tumores, pero también estamos empezando con la enfermedad mínima residual, lo que comentaba antes, ¿no? Después de la cirugía nos dice si hay tumor o no tumor y si sería conveniente añadir o no poner un tratamiento. Uh-huh. Y ya hablando del simposio que se va a celebrar aquí en Santiago de Compostela, recordamos entre el 22 y el 24 de este mes de enero, que va a reunir a más de 300 profesionales de diversas disciplinas, ¿no? Va a ser un encuentro multidisciplinar. Correctamente, vamos desde clínicos a biólogos, a anatomopatólogos, ingenieros y también gente que se dedica a la inteligencia artificial, porque es otro de los temas que vamos a tratar. Muy importante ese enfoque multidisciplinar, ¿no? Evidentemente, hoy en día la ciencia se hace en equipo y sumando fuerzas desde diferentes conocimientos, ¿no? No se puede avanzar sin esa faceta. Y la inteligencia artificial de la que hablaba hace unos momentos, que va a estar muy presente en este programa, ¿cómo está influyendo en la oncología? Está influyendo. En biopsia líquida ya llevamos años. Cuando hacemos los análisis complejos, los más complejos, necesitamos de la inteligencia artificial para depurar toda esa información que nos llega. En un futuro, y es uno de los temas que se van a tratar, nos va a ayudar a tomar decisiones a los médicos, porque la cantidad de información que somos capaces de generar es tan grande que no tenemos la capacidad de discriminar y necesitamos ayuda en ese sentido. Y por ahí va la inteligencia artificial en oncología. Realmente nos vamos a hacer como caminos que nos va a guiar, la inteligencia artificial va a ser el camino que nos va a guiar con el paciente determinado, teniendo los análisis en un momento determinado, sabiendo cómo está y viendo todas las otras condiciones del paciente, cuál es el mejor tratamiento o la mejor estrategia para dicho paciente. Entiendo entonces que la inteligencia artificial también va a ser un pilar básico en el lema del simposio, ¿no? Hacia la oncología de precisión, que va a servir o sea, que va a ser de gran ayuda. Evidentemente. Necesitamos cada vez más herramientas que sean más fáciles de utilizar, porque, claro, los tumores tienen, y solo centrándonos en un aspecto, un tumor puede tener 1.000, 1.500 mutaciones. ¿Cuál es la mutación que predomina en ese momento? ¿Cómo vamos a abordar eso? O si tiene varias mutaciones, ¿vamos a ser capaces de tratar 2 o 3? Eso necesitamos ayuda. Claro. En este simposio, que además tiene es internacional, porque van a venir profesionales de diferentes países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, también se va a hablar mucho de test no invasivos, ¿no? La biopsia líquida es un test no invasivo, forma parte. en sí mismo, ¿no? Evidentemente lo que necesitamos es tener la máxima información con el mínimo daño posible, y a esto nos referimos con los test no invasivos. Y sobre los biomarcadores circulantes, entiendo que con la biopsia líquida se ha ampliado
pues la manera de entender mejor cómo se comporta un tumor, ¿no? Sí, empezamos, aunque llame la atención, llevamos muy poquitos años empezando a entender lo que es el cáncer. Como dije, las características del cáncer es que es muy diferente, la heterogeneidad, la diversidad, o sea, prácticamente casi todas las células son diferentes dentro de un cáncer, así como son las metástasis entre sí con el tumor primario, pero también es un sistema que evoluciona, que está cambiando, y ese cambio necesitamos estudiarlo y tenerlo presente, espiarlo en cierto sentido para poder atacarlo, ¿no? Si no hay información, mal vamos con posibilidades de tratamiento. Claro. ¿Y en qué punto está la implementación de la biopsia líquida en España? Pues se van haciendo pasos, toda innovación cuesta, hay cierto rechazo, no rechazo en sí, sino cierto reparo a hacer movimientos muy agresivos o innovadores. Se va implementando en diferentes circunstancias y esperamos que en los próximos años haya realmente una explosión, ¿no? Es cierto que se necesita algún estudio clínico para ver la utilidad real, o sea, sabemos que es una técnica fiable, que es segura, que tiene una sensibilidad y una sensibilidad muy alta, pero si realmente es útil para los pacientes, que es lo que a nosotros nos interesa o lo que le interesa a la sociedad, faltan algunos pequeños detalles en algunas circunstancias, pero se van dando pasos. Por ejemplo, en Galicia, a través del Comité Molecular de Tumores, ya se puede utilizar en cualquier ciudadano gallego que lo solicite el oncólogo y lo apruebe el Comité Molecular Autonómico. Le iba a preguntar si aquí en Santiago de Compostela se estaban realizando biopsias líquidas. Sí. Sí, nosotros llevamos muchos años haciéndola, más en terreno experimental y en algunas aplicaciones. Pero lo importante es la iniciativa de la Consellería de incorporar en esas circunstancias la biopsia líquida, que en los próximos años irá ampliando a más indicaciones. ¿Qué falta para que esté más presente en los hospitales? ¿Son barreras económicas, técnicas? Sí, hay un poco, como comentaba, estas innovaciones cuesta introducirlas en la práctica diaria. Al final somos conservadores, ¿no? Claro. También está el asunto económico, porque todos estos test son caros inicialmente, aunque probablemente sean rentables. Si hacemos un estudio fármaco-económico o de economía, es rentable. Por ejemplo, la aplicación de la biopsia líquida en Inglaterra, han hecho un estudio para el cribado del cáncer de pulmón, ha resultado más beneficioso económicamente que no hacerlo. O sea que hay varias barreras que hay que ir puliendo poco a poco. Otras es, pues eso, el demostrar la utilidad clínica, que también es necesario. Y en cuanto a prevención del cáncer, doctor, bueno, sabemos que hay hábitos pues que sin duda que conviene modificar. Uno de ellos pues el dejar de fumar, llevar una vida más activa, cuidar nuestra alimentación. ¿Cree que estamos muy concienciados con la prevención del cáncer? Yo creo que estamos poco concienciados con la prevención del cáncer. En marzo va a ser el Día del Cáncer y se va a publicar el nuevo decálogo europeo precisamente para prevenir el cáncer, pero que yo creo que sería un buen momento para dar publicidad e intentar concienciar a la población. Pero puesto quizá el mayor agente productor de cáncer, que es el tabaco, si salimos ahí a la calle vamos a ver mucha gente fumando.
Nos acercamos ahora a la estación de tren que está aquí al lado y hay muchísima gente fumando a la puerta de la estación. O sea que quiere decir que necesitamos concienciar más a la población y la población tiene que concienciarse, sobre todo los jóvenes, de que hay muchos factores que pueden influir para que no tengamos cáncer. Recomendaciones que podría dar doctor López desde aquí, desde los micrófonos de Radio Líder Santiago, para concienciarnos más y para prevenir. Primero, no fumar y sobre todo evitar que los niños y los jóvenes tengan contacto con el tabaco. Acelerar no es la palabra, sino insistir en todas las medidas de que no se puede fumar alrededor de los colegios o de los hospitales, que hay una legislación que no se cumple, porque todavía se sigue fumando. Después, hacer ejercicio regularmente, vigilar el sobrepeso, no estar obesos, evitar el alcohol, evitar la exposición solar en exceso, hacer mucho cuidado con el sol, no utilizar las cámaras de tortura estas de ponerse moreno en esas máquinas infernales, que es casi un veneno, es un veneno. Vigilar la polución ambiental. Hay 15 medidas que se van a publicar el 4 de marzo y que yo creo que deberíamos repetirla todos los días hasta estar concienciados. ¿Está aumentando la incidencia del cáncer? Está aumentando la incidencia del cáncer un poco por la edad, por que somos cada día más mayores, tenemos una esperanza de vida mayor y el cáncer va muy paralelo a la edad, pero también está aumentando, y esto nos preocupa, la incidencia del cáncer en personas más jóvenes, como que está disminuyendo la edad media de diagnóstico, que no se saben todavía los motivos. Seguro que tienen algo que ver con el estilo de vida que llevamos, pero eso se está investigando. Uh-huh. Y para finalizar, doctor Rafael López, pues un mensaje para quienes están en tratamiento y para las personas que les acompañan. Pues a pesar de que está aumentando la incidencia del cáncer, aumenta a un ritmo mayor las posibilidades de curación y de tratamiento. Hoy en día ya más del 60% de todos los cánceres se curan y hay muchos que se cronifican en tiempos realmente que nunca pensábamos que iba a ocurrir hace tan poco como 10 años. O sea que la investigación que hay que seguir potenciando, incluso acelerando más la investigación, nos va a permitir que en pocos años lleguemos hasta un 80% de curaciones del cáncer. Uh-huh. Pues muchísimas gracias, doctor Rafael López. Ha sido un placer enorme recibirle aquí en nuestros estudios de Radio Líder Santiago. Muchas gracias a ustedes. Que vaya muy bien la 11ª edición del simposio de la biopsia líquida. Recordamos entre el 22 y el 24 de enero aquí en Santiago de Compostela con más de 300 profesionales. Gracias, doctor. Gracias.